Vuelve Antonio Valderrama a Collins y lo hace para conversar sobre la alarma que ha suscitado el hecho de que en Villarreal el Madrid jugase sin ningún español. Vamos a ello. Bueno, pues una vez más con Antonio Valderrama, que vuelve al canal ya en 2023. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal, Pepe? Pues encantado de estar otro año más aquí, dando Sí. guerra. Te comentaba que ya te veo en el interior, no te veo en ese balcón mítico con el que nos... Bueno, Prometo que volveremos, ¿eh? Con la volveremos a primavera. balcón. Sí, con la primavera, con la Copa de Europa ya volveremos. Estaba bonita la vegetación que había, pero entiendo que para una persona de Cádiz salir al balcón bueno, del frío de Castellano, pues es Sí, complicado. parecía un poco ya Siberia la cosa, así que vamos a resguardarnos. De acuerdo. Bueno, pues mira, quería hablarte de un tema que, bueno, que se está hablando mucho, porque creo que se va a dar más veces esta temporada, que es en relación a algo que ya, bueno, que la gente se escandalizó mucho en el partido contra el Villarreal, Ujú. que fue la no alineación de españoles en el once titular de Real Madrid, por primera vez en su historia. Mm, Hemos visto, bueno, a mucha gente destacarlo, a mucha gente escandalizarse, ya digo, a mucha gente que no le ha sentado bien. Tú has escrito un artículo en La Galerna sobre ello, pero quería empezar por un detalle, a ver qué te parece. Y es, de todas estas personas, no digo que no hayan madridistas, pero una de las cuestiones que más me llama la atención es que todos estos que se escandalizan, que se ofenden, no son madridistas. Bueno, de hecho te voy a decir que el que, digamos, reseña el dato así, que es Mr. Chip, que es un tipo que tiene un altavoz bastante potente porque tiene un montón Ujú. de seguidores, es el que da el dato. Si no recuerdo mal, cuando yo escuchaba la radio, una vez se presentó como madridista, pero desde entonces lo dijo, empezó a decirlo con la boca pequeña, es decir, fíjate que es un tío que se escondía su filiación, entonces, pues, empezando por él, que es el que da el dato ya, suele ser gente, casi todos los que nos enmiendan la plana, moralmente Sí. suele ser gente que nos detesta, entonces detesta el madridismo, así que bueno, eso revela algo ya, eso te va diciendo algo. Bueno, yo no sé si Mr. Chip detestará o no, pero desde No, no, luego. no quería hablar de él particularmente, pero bueno, era... Ah, vale, 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 vale. Pero bueno, en cualquier caso, yo incluso en mi círculo particular, amigos míos que se me han acercado, pero más que te lo dicen, no te vienen de una forma hiriente, no, te lo dicen además como, oye, pero esto no puede ser. Y dices, pues tú no eres del Madrid. ¿Por qué me Bueno, dices esto? ¿Tú me ves a mí que tenga algún problema con esto? No. Y no sé, me choca mucho. Bueno, no me choca, lo entiendo el por qué. Ahora intentaremos razonar por qué la gente que no es del Madrid se preocupa tanto de que el Madrid no tenga españoles. es una cosa, bueno, nunca, nadie se escandaliza porque no juegue ningún gaditano, por decir algo, en el Athletic de Bilbao, quiero decir, pero con el Madrid siempre hay una exigencia que va más allá de, que trasciende lo Ujú. deportivo. Estaba recordando ahora, escuchándote, en la época de Mourinho y en aquella diatriba que luego imagino que entraremos por ese vericueto también Sí, cuando sí, sí, vayamos sí, sí. charlando. eh, este debate me recuerda mucho a aquella exigencia del señorío también. O sea, como el Madrid siempre Sí, tiene que guardar unos comportamientos con respecto a la sociedad, con respecto a España como comunidad, que no se le exigen a nadie más. Y es algo sí, muy sí, curioso, sí, sí. muy curioso. Es curioso porque los que te están exigiendo que guardes una representación de su país, del tuyo, pero también del suyo, son aquellos que te repelen. Y Claro, entonces dices, bueno, pero si tú me repeles, ¿para qué quieres que esté ahí representando a esto? Es que es un poco esquizofrénico. Yo creo que, no sé qué opinarás, ya digo, ahora te preguntaré por el artículo porque creo que si este es un orden muy adecuado bueno, una génesis casi histórica haces, ¿no? De cómo se trata este tema a lo largo de la historia de Real Madrid, pero me voy a meter ya, voy a profundizar un poquito más, me voy a adelantar a los acontecimientos y ¿no crees que en este rechazo del no madridismo, del antimadridismo, por la no presencia de españoles, también hay como una especie de traición a la idea que ellos tienen de Real Madrid?
que tiene mucho que ver lo identifican con el régimen, con tal. Entonces, claro, es un poquito descontextualizar o quitar esos elementos que a ellos les hace identificable Real Madrid. Claro, es que de hecho en esa crítica o en esa sorpresa, vamos a ser benévolos, no todo el mundo, a lo mejor, como tú decías, hay gente que te lo comenta en plan sorprendidos porque yo creo que en esa crítica ya va implícito algo que está ahí, que subyace, que es que incluso los antis reconocen que el Madrid es un símbolo de España. O sea, quizá lo reconocen o intentan relacionar al Madrid con España desde un sentido propagandístico, ideológico, Eso pero de no. alguna manera están también revelando que para ellos el Madrid sí que es España, por decirlo de alguna manera, sí que es o proyecta una determinada idea de España. Y es muy curioso también porque suele ser gente que se alegra mucho, por ejemplo, cuando de la selección española bueno, no llevan españoles, por ejemplo, al último mundial, o sea, no hubo ya madridistas, perdón. Por ejemplo, que los madridistas tuvieron una participación marginal en la selección de Luis Enrique en Qatar. Estaban muy contentos, porque claro, el fútbol español siempre va mucho más allá del Madrid, pero por eso decía en el artículo que hacía menciona a esa actitud un poco esquizoide o bipolar, Sí, sí, es esquizofrénica. contradictoria, ¿no? Porque Totalmente. por un lado el Madrid es el símbolo de España, eso te lo están diciendo, ese es el subtexto de lo que nos achacan, pero por otro lado, no, por favor, o sea, somos algo emancipado del Madrid. Es como si. Y realmente están también revelando una verdad, que es que el fútbol español, como ente, digamos, independiente, es hijo del Madrid, es hijo del éxito del Madrid a lo largo del siglo XX, sin ninguna Sí, duda, sí, pero no sí. solo del éxito deportivo, de ganar Copas de Europa. El Madrid es el pionero organizativamente, en cuanto a club, en cuanto a sociedad. Es el que hace avanzar y el que pone en el firmamento al fútbol español prácticamente en todos los órdenes. Es el que moderniza al fútbol español, es el que, bueno, es el que lleva el nombre de España, es la institución que lleva el nombre de España más lejos en nuestro tiempo. Y eso es algo que de algún modo nos lo están diciendo con esa crítica o con ese Sí, comentario irónico, o no sé cómo llamarlo. sí. En todo caso, como precisabas, no es tanto identificación con España como con una idea determinada de Sí, España que tiene una carga ideológica muy alta, ¿vale? Bueno, te quieren inculcar o encasquetar con una idea en la que tú, en ese relato del antimadridismo en el que Madrid ocupa, pues, bueno, no una posición solo a nivel nacional, sino ideológico, ¿vale? Que sí. evidentemente el madridismo no se reconoce en eso. Y por eso tú empiezas tu artículo, aparte de destacando esa contradicción, haciendo, ya digo, una génesis histórica de cómo el Madrid no solo ha rehuido la identificación con el territorio, no de una forma forzada, sino simplemente no era algo que le interesara, porque a Madrid yo creo que realmente el territorio de Madrid es la victoria, ¿no? Sí, Esa es su patria, que no hay sí, más. exactamente. Eh, pero, pero sí destacas que es que el Madrid, además, en relación, entiendo, con esa identificación ideológica que hacen estos madridistas, que ya incorporan la idea de España con el Madrid siempre ha intentado o se ha llevado mal con el poder, ha intentado, y lo explicas bien, que es algo que lo escuchará un antimadridista y se echará las manos a la cabeza. Claro, Claro. ellos, el Madrid, el régimen, Franco y tal, y no entenderán el centralismo. Explica un poco cómo estableces tú esa, bueno, desde que el Madrid incluso hablas de que va de blanco no va de blanco por ningún tipo de identificación nacional, sino por un concepto extranjero también. Sí, eso es, porque si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero el Madrid solo lleva, pero muy al principio, creo que desde el 1902 a 1907, no sé, algo así, solo lleva el escudo de la ciudad porque era costumbre que los equipos en aquellas primeras, segundas equipaciones, ahí en los primeros años del fútbol siempre hay mucha fluctuación de colores, de equipaciones, pero se ponía el escudo del ayuntamiento, vamos, el escudo de la Villa de Madrid, pero fue muy poco tiempo. Es la única vez que el Madrid ha tenido un símbolo así de Madrid reconocible. El Madrid de blanco por un equipo que había a finales del siglo XIX, que se hizo famoso en Inglaterra, el Corinthians de Londres, que de hecho llevaba una banda, la primera equipación del Madrid lleva una banda como la del Rayo Vallecano o River Plate, una banda diagonal de color morado o azul o algo así, y porque era la equipación del Corinthians.
Y pues desde ahí ya se establece una diferencia, por ejemplo, con el rival que ha perdurado en el tiempo, el rival de la ciudad más importante, que es el Atlético de Madrid, que lleva el oso y el madroño en el escudo. Y desde el principio, el Madrid, pues yo creo, por el propio carácter de las personas que se empiezan a reunir en torno a, pues eran la mayoría de estudiantes que vivían en la residencia de la institución libre de enseñanza, gente que se terminaba sus estudios por ejemplo, en Gran Bretaña, algo muy innovador para la época. Era gente con un espíritu más abierto al mundo. Los propios fundadores del Madrid eran 2 catalanes que vienen a Madrid. Es decir, era por la propia naturaleza, quizá sin ninguna ambición política ni de ningún otro tipo, simplemente porque eran gente así. Pues yo creo que ese espíritu más abierto, más universal, se ha ido quedando siempre. Y se ha ido quedando en los dirigentes del Madrid hasta el punto de que, bueno, el primer gran hombre clave en la historia del club, del que Bernabéu formó parte de la directiva y bebió mucho, que fue don Pedro Parajés es el primero que, digamos, tiene que lidiar contra un intento más o menos organizado de influir desde el poder, desde el Palacio y desde la empresa que construye el Metro de Madrid y luego construye el Estadio Metropolitano, de fundir la identidad del Madrid con el resto de clubes que había en Madrid para crear un equipo que fuera identificativo de la ciudad para luchar contra el Atleti de Bilbao principalmente, el Arenas de Guecho, el Irún y el Barcelona, que eran los grandes equipos de la España del primer tercio del siglo XX. Todo esto, Pues desde ahí... todo esto escondía un trasfondo, no te lo he leído en este artículo, pero lo recuerdo de un artículo antiguo tuyo de La Galerna, este movimiento de la corona de Alfonso XIII por fundir los equipos madrileños, que se prestaron, pero Madrid lo rechazó. Pero aquí había incluso había sobre todo un interés económico, ¿no? Había un tema Claro. de que los terrenos del Metropolitano, donde querían construir el estadio del equipo unificado, eran de la corona. Sí, básicamente Alfonso XIII tenía intereses, tenía participaciones, no sé en qué punto, pero tenía dinero invertido personal o suyo o de la institución, pero bueno, venía a ser lo mismo en aquel momento. Y claro, hay un intento, de hecho, tanto es así que la negativa o que Parajés mantuviera firme la decisión de que el Madrid se iba a hacer su propio estadio y iba a mantenerse, Alfonso XIII no entrega, no acude al acto, porque en el año 20 el Madrid recibe la autorización para ponerse la corona, para llamarse real, pero va Don Juan, no va al acto que organiza el Madrid como club para homenajear a la corona o darle las gracias, agradecérselo, no va a Alfonso XIII. Eso ya es un primer, digamos, una primera Despechado, ¿no? distancia. Sí, es una primera distancia, claro, porque el Madrid, pues no. Y de hecho, la mayor parte de los equipos, o todos, que sí que decidieron participar, entrar en ese negocio, acabaron muy mal. Y de hecho, cuando en el 36, bueno, está ya la Guerra Civil, el Atlético de Madrid estaba a punto de desaparecer. De hecho, lo único bueno, por decirlo de alguna manera, que tiene la Guerra Civil, en este caso para el Atlético de Madrid, es que paraliza toda actividad y luego a la vuelta, con el patrocinio del Ejército del Aire, del régimen vencedor de la guerra, pues el Atlético no solo se salva de la disolución como club, sino que con un nuevo nombre empieza a ganar, se convierte en un grande de Y España. ahí es cuando surge el segundo intento de fusión, en este Sí, caso por parte del régimen franquista, intento de fusión otra vez de los equipos madrileños, ¿no? sí, quizá más que intento, a lo mejor en lo que ocurre entre el 39 y el 40 es algunas recomendaciones, influir un poco, porque claro, también el Madrid afronta la posguerra pues económicamente con un crédito que le tienen que conceder y a punto de bajar a segunda, muchas dificultades porque la prioridad era siempre reconstruir Chamartín. Que siempre, y en eso no ha cambiado el último intento, o sea, lo que estamos viendo ahora, el nuevo Bernabéu de Florentino, es la prueba de que en eso no ha cambiado la mentalidad de los dirigentes del Madrid, en asegurarse la independencia a través de un lugar que pertenece al club. Y sí que es verdad que un poco también hubo un movimiento desde Serrano Suñer y tal, aquel ala dura en aquellos momentos del régimen, de quitarle incluso la capitalidad de España a Madrid por no haber sucumbido en el 36, sino haberse resistido durante 3 años, el asedio y tal. Y un poco en esa aversión a lo madrileño y a todo lo que llevara Madrid en el nombre, un poco también se intentó, se españoliza el nombre del Athletic de Madrid y se intenta también un poco refundir todas aquellas, pero no de forma tan organizada.
y quizá también intentando influir por el hecho de que había equipos como el Madrid que estaba en la ruina. Entonces también un poco forzar a eso, pero el Madrid se mantuvo en sub 13 y hasta el año 43 que inicia de nuevo la reconstrucción ya en firme del estadio, haciéndose un estadio nuevo. Entonces Sí, siempre ha sido un empeño de mantenerse distantes con el poder. Eso es distante algo con que el poder. Sí, sí, sí. Hay muchas muestras de ello, pero bueno, el Madrid pasa un periodo muy duro, consigue salir a, bueno, sobrevivir, como quien dice, y al final pues incluso culminar esa supervivencia con una etapa, una explosión, ¿no? Una explosión exacto. de gloria, que es pues tras la llegada de, bueno, de Di Stéfano, de Puskás, de Explosión gente. de gloria que se debe a ese afán, a ese empeño ya de Bernabéu como presidente de seguir siendo independientes gracias a tener un estadio a un riesgo, porque al final el Madrid le pidió dinero a sus socios y A sus simpatizantes, socios, nadie le había fueron dado los un que, duro. fueron los que suscribieron la construcción del estadio. Al final, Sí, claro. sí, sí, a nadie le dio un duro de fuera. Y es ahí cuando el Madrid ya sí empieza a ganar una Copa de Europa y otra y Eso es. otra y otra, porque hasta entonces no era nadie. Pues es ahí cuando por primera vez el poder intenta apropiarse de la Sí. imagen del Madrid, ¿no? Bueno, claramente, de hecho, además coincide con una época en la que, bueno, España, después de la Segunda Guerra Mundial y después de la posguerra mundial, claro, España no pinta nada a nivel internacional, es un régimen ahí un poco que todavía no se está aprovechando de esa división del telón de acero, entonces todavía está un poco marginado, no tiene relaciones internacionales y el Madrid es la mejor embajada posible para la España de Franco, es decir, un equipo algo español que se enfrenta a ingleses, a británicos, o sea, a ingleses, a franceses, a alemanes, a italianos, y les derrota además con una superioridad y una elegancia y una excelencia descomunal, que claro, era un regalo, era una bicoca, vamos, para el régimen Claro, y claro. intentan Entonces, aprovecharlo, claro. es la identificación de ese régimen con una idea de España particular suya, la idea de Eso es. España de ese régimen, es la que curiosamente intentan asociarse. Pero que es que lo curioso es que el antimadridismo compra esa idea. Es que el antimadridismo lo que compra es la idea de régimen. Sí, sí, claro. Y el madridismo la rechaza. Es que es curioso que aquí dicen, bueno, que si sois vosotros los que os alineáis con aquellos que detestáis, porque ellos son los que intentaron asociar esa idea y fue el Madrid el que, en cierta medida, pues tú decías que hay muchos episodios que Siempre en dan la medida prueba. en la que era posible, claro, porque tampoco era posible mostrarse, es decir, Claro, era una dictadura y siempre había que obviamente, atenerse a unos obviamente. regímenes, pero bueno, en cierta medida el Madrid intenta siempre mantener esa independencia. Bueno, si se le puede, si puede, a Franco no le gustaba el fútbol, personalmente. Entonces, si se puede hablar de equipos del régimen, se tiene que hablar del Athletic de Bilbao, que es el equipo que más gana en ese primer franquismo, se tiene que hablar del Barcelona, que es un equipo que condecora en varias ocasiones, es un club que condecora, entre otras cosas, por la recalificación de las Corts, que ese tema lo Sí, sí. manejas tú mucho mejor, y el Madrid simplemente intenta, de hecho, el último gran favor, entre comillas, del régimen al Madrid es negarle a Bernabéu su último gran proyecto, que era vender el Bernabéu y hacerse un nuevo estadio en otros. Entonces, Prácticamente la totalidad de presidentes que hubo en el Barça durante el franquismo eran franquistas. Como dices tú, es que claro, no, era una dictadura, claro, no podías. también, Esto me claro. lo contaba Tomás Guas, que era amigo de Milo Sanz y del presidente del Barça, Milo Sanz, y que Tomás me decía, yo le preguntaba, ¿pero tú eres franquista? Y me decía, ¿y tú crees que yo, si no fuera franquista, tú crees que yo estaría aquí, que me dejarían Claro, estar aquí? claro. Claro, o sea, evidentemente, todos, los de todos los equipos, pues si no te alineabas o te posicionabas, pues era muy difícil, porque era una dictadura. Cabe decir que pues posiblemente en aquella época las dos leyendas máximas de la historia del Barça hasta entonces había sido Samitier. Samitier era franquista. O sea, creo que de aquí también en Barcelona se ha intentado bueno, desligar esa relación o esa asociación, pero el caso ya más paradigmático era pues, el del máximo goleador de la historia del Barça hasta hace poco, que era Alcántara. Pedrín Alcántara, bueno, Pedrín Alcántara un camisa negra. Pues Pedrín Alcántara entró con las tropas nacionales a Barcelona. Bueno, O sea, también, era un claro, fascista, o sea, sí, es que sí. era tal cual. Iba con su camisa negra y este fue el máximo historiador de la historia del Barça. Entonces, ya digo, que es que hay mucha historia oculta, mucha historia que se intenta manipular por todos lados.
Pero claro, es que al final a quien mejor, o sea, el identificar siempre, o a quien mejor le viene el relato, ya en democracia, de la asociación entre del Madrid con el régimen franquista, es a quien tiene algo que, realmente a quien tiene más que limpiarse, más que el mayor antifranquista, el mayor antifranquista después de Franco es el que en mayor medida estuvo cerca del franquismo durante la dictadura. Quiero decir, eso es algo, es un fenómeno humano, la condición humana es así. Entonces, también es el ligar los éxitos del Madrid en los 60 europeos con el franquismo también es una forma también muy, muy sencilla, muy simplona, pero muy efectiva, a la vista está, de un poco de excusar o de reducir el mérito y el valor de todo aquello que consiguió el Madrid. Pues claro, era el equipo del régimen. Pues es mucho más fácil explicarlo así que no explicar por qué el Madrid pudo fichar a Di Stéfano, a Copa, a Puskás, por qué el Madrid pudo salir a competir a Europa en igualdad de condiciones con los grandes clubes europeos. Pues es mucho más sencillo explicar que porque era el equipo de Franco, claro, y ya está. Y al final el fútbol es un juego que mueve masas y bueno, pues hay gran parte de ese público que compra mensajes así. Y eso es una realidad con la que a nosotros nos frustra, pero ocurre. Sí, Entonces, sí. Pero luego lo cierto es que Bernabéu, que era un hombre conservador, no vamos a negar eso, era un hombre bueno, conservador. luchó, Era un hombre de ideología conservadora. fue cabo del Ejército Nacional. También era, sí, fue cabo del ejército durante la Guerra Civil, no entró en combate, cosa que a veces se dice, no entró en combate, pero protagonizó, siendo conservador, pocos presidentes tan contestatarios ha habido como Bernabéu con el régimen, pero es que hay un sinfín de episodios en los que él pues se enfrenta directamente o se revela con acciones de rebeldía contra el régimen. Bengochea, en su libro con Descontado, pues cuenta la anécdota de cómo cuando va a fundar la Copa de Europa se lo prohíben en el Pardo y él manda el telegrama el telegrama diciendo, digan al generalísimo que me tendrán que parar en la frontera, porque yo voy para allá y me da igual lo que me diga. No lo pararon, pero el tío desobedeció la orden del Pardo y tiró para allá y dijo, me da igual lo que me digáis. Tú cuentas en el artículo pues el episodio del palco, ¿no? Del Bernabéu. Por ejemplo, claro, con el fundador de la Legión, Millán Astray, también tiene aquella vez, no sé exactamente el episodio, pero que le impuso una medalla, le impuso allí en el acto la medalla de honor del Madrid a Moshe Dayan, que era un general, un gran general del ejército de Israel, con Israel, claro. Israel, no sé si todavía no tenía relaciones No con había España, relaciones, claro. fue un acto, sí, Claro, sí. que a Bernabéu, Sí. porque Bernabéu, como diría Mesetas, Bernabéu era un patriarca y establecía sus propias leyes. Y eso En aquella ocasión, así. se le llama consultas, porque protagoniza ese episodio en la prensa del Maccabi, condecorando al general, ¿no? Porque Para que molesta, la claro. gente recuerde el del parche en el ojo, para que la gente Eso igual es, lo eso es. identifica con. Vale, pero es que fue llamada a consultas, por ejemplo, cuando el Madrid viaja a Moscú con el equipo de baloncesto, cuando estaba prohibido viajar. En España estaba prohibido y el Madrid viaja. Dice, no, mi equipo va a Moscú. Y se lo prohíben, el Madrid aún así desobedece, viajan y a la vuelta, fíjate cómo era Franco, que lo que hace es llamar a consultas. Y él mismo, y hay una anécdota muy buena para que la gente entienda el carácter de Bernabéu, que era un tío, a ver, perdón la expresión, pues que los tenía muy bien puestos, tenía mucha personalidad, pero también era muy, muy socarrón. Era un tío era un hater, para que la gente nos Sí, entienda, sí, sí, sí. ¿no? Y Bernabéu cuando va a llamar a consulta, le llama de consulta a Franco, y lo que Franco le dice, la conversación que se cuenta es que le dice, dígame, ¿y cómo es aquello? ¿Qué ha visto cuando llega a Moscú? Y allí, ¿cómo era? Y él me dice, pues mira, no sé qué, las cosas eran así, yo lo he visto, tal. Le cuenta, y Bernabéu coge y dice, y tome, y le da un regalo. Y era un libro de la pasionaria. Joder, no lo conocía, fíjate. ¿Vale? Entonces, fíjate la anécdota, porque la pasionaria estaba allí, en Moscú. Estaba exiliada. Claro. Y le da un libro de la pasionaria. También fue llamada a consultas cuando se va a Estoril a ver a Don Juan, que claro, era un adversario político de Franco. Sí. Se va, no va a Bernabéu, lleva todo el equipo. Hay imágenes de vídeo, de fotos, y van a ver a la Casa Real, al heredero de la Casa Real, a Don Juan, pues, y otra vez llamado a consultas, porque estaba vivo Bernabéu, estuvo constantemente,
digamos, tuvo También, una actitud, nunca fue dócil con el poder, nunca. Eh, bueno, la cuestión es que tenemos esa idea, pero tú además significas que la idea de Bernabéu, la que intentó plasmar además Bernabéu, esa idea de españolía, realmente, de españolía, ese sentimiento patriótico que Bernabéu sí que vamos, lo tenía muy dentro y lo demostraba bueno, sobre todo con un hecho que para él decía que era lo más importante para él. De los partidos del Madrid, él decía que lo más importante era cuando viajábamos fuera, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo puedes contar? Esa era... hombre, porque yo creo que cuando el Madrid jugaba la Copa de Europa, partidos en Suiza, en Bélgica, allí donde había muchos españoles exiliados políticamente o emigrados, O emigrados, las dos cosas. claro, el Madrid allí estaba España. Estaba España. Estaba España y estaba lo mejor de España. Y eso creo que siempre lo ha mantenido el Madrid desde su creación hasta hoy, vamos, hasta nuestros días. O sea, esa idea de patriotismo positiva, porque siempre se asocian con el patriotismo cosas feas y desagradables, pero yo creo que también se deben asociar al patriotismo, pues bueno, lo mejor que una comunidad nacional puede tener, ¿no? Generosidad en el esfuerzo, lealtad, lo que dice el himno, ¿no? El dar la mano cuando se pierde, el pelear siempre en buena lid, ciertos valores que yo creo que a Bernabéu y a todo madridista le debe causar orgullo que se asocien con la bandera y con el escudo del Madrid, y porque, no sé, y yo creo que cuando el Madrid jugaba en esos partidos, pues bueno, él estaba llevándole un trozo de España a aquella gente Claro. o que no podía volver o que la tenía muy lejos, claro, la tenía muy lejos. Y yo creo que ese orgullo sí que. Y eso tampoco, o sea, eso está muy lejos de esa idea que nos intentan los Claro. antis asociar, ¿no? Claro, la idea del Madrid como representación de la España apolillada, oscura, tenebrosa, castellana, que viene muy bien para el relato de el Barcelona como trasunto de la Cataluña abierta, luminosa, moderna, europea. Claro, ese Madrid oscuro y esa España le viene muy bien a ese relato, pero no tiene nada que ver con la realidad, claro, y Claro. hay que decirlo. Hay Sí, que sí, sí. decirlo. Muchos veteranos, muchísimos, han contado esa anécdota porque, entre otras cosas, la contaban muchas veces porque Bernabéu bueno, reproducía ese discurso muchas veces, cada vez que viajaban a Europa, pues bajaba al vestuario antes del partido y le soltaba el mismo discurso siempre de piensen que esos señores que están en la grada, españoles, algunos inmigrantes, otros exiliados políticos, pues todos esos españoles que están en la grada tienen que aguantar cada día al señor alemán, al señor Eso es, belga, eso es. al señor inglés, al propietario, al empresario que los está, bueno, o incluso al trabajador de ese país que les está mirando por encima. Y bueno, pues esta gente que está aquí queriendo estar en nuestro país, pero que están aquí obligados por las circunstancias. Y digo, pues esa gente, ahora vosotros vais a jugar por esa gente, porque se lo Eso merecen es. y vamos a intentar darles, pues, ni que sea, y les decía, para que puedan mañana ir al trabajo y mirarle por encima al empresario, al trabajador, al compañero que es como ellos les miran durante todo el año, ¿no? Y para que puedan mirarlo. Creo que fue Valdano el que tradujo eso un poco, ya después, con una frase que la cito así un poco de memoria, que era que el Madrid era lo que hacía que el español se sintiera orgulloso verdaderamente. Era el único motivo por el cual el español hacía que un español normal se sintiera, y más aún, claro, más aún cuando bueno, el Madrid expresaba esa solidaridad nacional interclasista, vamos, que. Y a partir de ese Madrid ya glorioso vienen dos etapas, contrastan. La primera es una etapa, pues, sobre todo en clave selección española. Hay una etapa que, para aquellos que significan, pues eso, la idea de la patria, tal, con la selección, pues evidentemente hay una etapa de preponderancia del Madrid de la selección, ¿no? Hombre, yo creo que al ser el equipo que más ha ganado, el equipo español que más ha ganado, más ligas, copas no, pero el que más finales de copa ha jugado, los éxitos europeos internacionales del Madrid, era evidente que siendo la selección española una selección que no es de las tradicionales, no es de las clásicas, no es de las selecciones que tengan una cultura de selección por sí misma, como Brasil, Argentina o Inglaterra, sino que, pues claro, era normal que el sostén de la selección fuera el equipo más victorioso a lo largo del tiempo. Claro. Y
bueno, yo lo cito en el artículo, pero es verdad que el entrenador que gana la primera Copa de Europa con el Madrid es el entrenador que gana la primera Copa de Europa de Naciones con España. El que llegamos a la segunda final en París, aquella de Arconada, con un mito del Madrid en el banquillo. El Miguel mundial, Muñoz. el mundial lo gana una leyenda, yo creo, para bien o para mal, Del Bosque es una leyenda del Madrid Sí, sí. y es así y lo ganamos con él y el capitán, el que levanta el título es el capitán del Real Madrid. Quiero decir, aunque sea simbólicamente, incluso en esta última etapa en gran gloriosa de la selección española, quizá es una etapa más colectiva, más de éxito o de implicación compartida con el Barcelona principalmente, pero también con otros equipos, con el Atlético de Madrid. Pero incluso en esta etapa, simbólicamente el Madrid sigue siendo el que queda en la fotografía, ¿no? De alguna manera, pero... Sí, sí, pero fíjate, es cierto lo que dices, hay símbolos muy claros, Del Bosque, Miguel Muñoz, antes Vilanova, ¿no? Y evidentemente Casillas, la Quinta del Buitre, quiero decir, pues jugadores como Camacho, como Santillana, está claro. Eh, pero yo no percibo, porque luego hay una segunda etapa que es en contraste, es la que tú llamas la etapa, dices, desde que hasta que Xavi y Iniesta no llegaron a... Bueno, es una Eso forma de es. hablar, claro. Hasta Guardiola, la selección española era una cosa y luego fue otra, luego fue la roja, ¿no? Sí, Pero eso yo es. no percibo en esa etapa donde quizá se identificó más la presencia o se normalizaba la presencia de madridistas como símbolos de la selección, yo no percibía un intento de apropiación por parte del Madrid o del No, madridismo a la selección en ningún momento, porque, a pero ver, en a lo ningún mejor... momento, ni como arma arrojadiza contra los otros equipos, nunca, Claro, claro. jamás, Porque jamás. El madridista tenía el Madrid como ideología y como patria. La selección era algo a lo que uno, bueno, iba a decir, se veía obligado. De cierto modo, al ser español, pues te veías un Claro, de poco forma obligado natural. a apoyar al equipo de tu país, claro. Pero el madridista ya saciaba su anhelo de campeonar, de ser el mejor, ya lo tenía saciado con el Madrid. Entonces la selección era un poco, yo he sentido me he sentido un poco aficionado del Atlético de Madrid con la selección española, porque venías de ganar, hablo de niño, ¿no? Venías de ganar la séptima, la octava, la novena, cosas maravillosas que habías vivido con tu equipo y luego llegabas al verano a la selección muy ilusionado y pensando que aquello iba a ser una correlación y no tenía nada que ver, experimentabas sentimientos de bochorno, Entonces, el madridista siempre ha mirado un poco a la selección con desdén por ese motivo, porque en España la cultura de selección está por debajo de la cultura de club y dentro de esa cultura de club pues el madridista pues estaba arriba del todo, está en la cima Claro, y por eso claro. no necesitaba apropiarse de ella para Mm. nada. Y entonces llega el guardiolismo, llega Guardiola, llegan Xavi, Iniesta y compañía, y bueno, pues la selección se convierte casi en una antítesis de lo que es el Real Madrid, es la selección y Mourinho, ¿no? Eso es. Entonces, a partir de Claro, entonces hay mucha distancia emocional para muchos madridistas, para muchos, no digo para todos, sé que para todos no, pero para muchos madridistas hay una distancia emocional muy grande y sobre todo, hasta los que sienten cercanía con la selección hoy no pueden negar que la selección, por parte, sí que hay un intento de apropiación, sobre todo tras el Mundial, por parte de la selección, bueno, por parte de un club. Y luego, además, es que al Madrid se le echan cara, lo hemos visto este Mundial, es que al Madrid se le echan cara a la selección. eso es, bueno, ya empezamos a verlo desde la victoria en Sudáfrica en el 2010. Claro, la selección española, además, plagada ya de barcelonistas que estaban a su vez ganando, siendo hegemónicos con el Barcelona, como Xavi, Iniesta, Villa después, Piqué, Busquets, etcétera. Claro, la selección se convierte entonces en el equipo del español antimadridista, que el español antimadridista, el que no era del Barça, que era del Atlético de Madrid o el del Betis, el del Sevilla, el que fuera. Siempre se había visto un poco a apoyar, pero con la boca pequeña, porque al final no era su equipo, pues al Barça, que históricamente es el que nos ha poco sido la alternativa. Pero claro, de repente se encuentra con que puede apoyar a un equipo de forma absolutamente libre y pasional, porque es el equipo de su país, la selección nacional de su país, que se erige en una alternativa real
campeona, victoriosa, carismática, que es la envidia del mundo y es la alternativa o la antítesis, como tú dices, a lo que había sido siempre el Madrid. Claro, entonces dices, joder, pues o sea, se produce algo, Sí, un sí. fenómeno natural. La selección, esa selección viene a llenar ese hueco y además de forma, en una época en la que el Madrid pues tiene un papel secundario en España por el Barcelona de Guardiola, por el final de la presidencia de Calderón, con los primeros tiempos de Mou, pues Mourinho intenta darle electroshock a un cadáver y claro, pues la cosa, el Madrid estaba sometido hasta que Mou logra que deje de estarlo, pero durante un tiempo estaba sometido. Entonces se produce una concatenación de hechos perfectos para el antimadridismo y para convertir a la selección española para expulsar del fútbol español al madridista, Al básicamente. madridista. Hablamos de la selección, entiendo, porque la gente nos dirá, bueno, estáis hablando, hemos empezado el espacio de hoy centrado en la presencia de españoles o de españolía en el Madrid. Y hemos derivado en la selección. Yo creo bueno, que la selección es un buen baremo para marcar pues el grado de españolidad, ¿no? de una entidad deportiva en clave local. Porque es que te voy a plantear una cosa a raíz de un tuit que leí sobre la misma cuestión raíz que estamos tratando, que es la no presencia de españoles en el Madrid, esa circunstancia tan grave. Yo te voy a preguntar, ¿qué es o sea, ¿qué es no ser español? Porque hay un tuit, te lo digo por un tuit que publicó nuestro amigo Dumas el otro día, antes de la previa del partido contra el Valencia, ¿vale? De la Supercopa, y publicó un tuit buenísimo donde decía, el Madrid con la presencia de 6 españoles en el 11 titular. Y dice, Lucas Vázquez, Nacho, Rodrigo, Vinicius, Militao y Valverde. Efectivamente, 6 Sí, españoles. sí. Entonces, ¿qué es ser español? Cuando la gente dice que no hay un Claro. español en el Madrid, ¿a qué se refieren? Porque, vamos a ver, Vinicius es español, y Valverde es español, y Militao es español. Alguien me dirá, bueno, pero no es lo mismo porque el Sí. componente emocional, por lo que quieras. Entonces, cuando ya empezamos en este tipo yo no voy a hablar de actitudes xenófobas, pero a mí explícame desde qué plano se puede No, claro. separar a un señor que es español el Estado concede la nacionalidad a una persona que acredita, vamos, el requisito principal, que acredita pues arraigo. Es un concepto que está en la legislación, el arraigo. Si no hay arraigo, un juez no te puede dar la nacionalidad. Entonces, ¿por qué no son españoles? Claro, es muy Si el Estado curioso. español les ha nombrado españoles o les ha dado la nacionalidad española, ¿por qué no son españoles? Es muy curioso porque toda esa gente que se ofendía o que recriminaba al Madrid, ¿no? Que no alineara a españoles, por utilizar una palabra, nativos o nacido, estaba abriendo el tradicional debate entre los que reciben la nacionalidad por la sangre o la nacionalidad como hecho administrativo, que es un debate, yo creo que trasciende y desborda por completo no solo este espacio nuestro, sino la propia conversación deportiva, y es un debate muy profundo. Pero claro, es verdad, de alguna manera también están abriendo un debate absurdo por la propia concepción del fútbol como negocio. O sea, la propia concepción del fútbol como negocio, que no se la ha inventado Florentino Pérez, porque me hace mucha gracia toda esta gente que Sí, siempre suele ser el panenquismo ilustrado, sí, suele cada cierto tiempo abrir la espita del debate del fútbol como negocio y el fútbol del sí, hincha y tal. Me parece algo absurdo porque el fútbol, desde sí. que se profesionaliza la profesión de futbolista, es un negocio, es una industria. Y como Claro, tal, como tal, hablar de que haya españoles nativos o no nativos en un club que juega una liga abierta al mundo, una liga en un mercado laboral comunitario, es algo realmente delirante. No, yo imagino que, por ejemplo, en la NBA, un tipo de los Lakers no creo que se ofenda porque no jueguen 5 ciudadanos estadounidenses en el quinteto inicial. Eso es que me parece algo realmente en el siglo XXI absurdo. Pero es verdad, ¿qué es ser español? Pues ahí yo creo que estamos claro. hablando. ¿A qué se refieren cuando dicen no hay españoles?
Sí, Pues sí lo claro, soy. se Entonces, están ¿a qué se está refiriendo. refiriendo esta gente cuando dice que no hay españoles? Es a lo que yo voy. Porque sí que hay, literalmente hay españoles. Ahí Vinicius es está. español, Rodrigo es español, Valverde es español, Militao es español. ¿A qué Ciudadanos se está españoles, sí, refiriendo esta claro. gente? ¿Se está Claro, claro. refiriendo a un componente racial? ¿Se está refiriendo a un componente cultural? ¿A un componente qué? ¿A qué? Sí, ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué presencia quieren? Porque está claro que administrativa no se refieren a nacionalidad. claro, claramente, además suele ser gente que va de moderna por la vida, pero están aludiendo al hecho etnosimbólico de ser Tal español cual, porque tu además. padre es español y porque tu abuelo es español y porque tu bisabuelo es español. Están aludiendo a eso, claro, claramente. Está diciendo toda esta gente que el inmigrante que viene aquí se tira 15 años currando en España y consigue una nacionalidad. Y cuando le dan la nacionalidad, ese tío no es español. Están Por eso, diciendo todas esas personas eso cuando dicen que el Madrid no tiene españoles en el 11, porque es por lo que eso, están haciendo. por eso te decía que están abriendo, esa gente así está abriendo un debate que les desborda por completo. Vamos, yo creo que un debate también muy en boga ahora, y además en Twitter sí que lo veo de vez en cuando, cada vez que cuando hay algún ataque terrorista, cuando hay alguna, siempre es un debate recurrente. Y, pero yo creo que no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, no En tiene todo nada que caso, ver con el fútbol. a mí lo que me choca es esta pretensión porque un ajeno quiera reclamar que tú identitariamente no seas como él percibe que tú eres, es como esa persona que se ha hecho una imagen de ti y Eso es. cuando constata que tú no eres así se enfada y dice, pero ¿por qué te comportas así? Digo, pero es que yo nunca he sido como tú pensabas que yo era. Es que eso es lo que hacen los antimadridistas, es Claro, decir, pero es que, o los no madridistas, que es que yo no era así, señor. Es más, lo hemos hablado, bueno, lo hemos hablado y tú lo has proclamado, que no hay cosa más diferente a lo que es la España cuando menos actual que el Real Madrid. Y tú llegaste a sí, proclamar aquí que el Madrid es un accidente histórico. es que y Es un accidente, pero si Madrid es la mayor potencia futbolística del mundo, así lo reconocen, excepto cuatro complejados, así lo reconocen en todos los lugares del planeta. No existe un referente social, económico, institucional en España con ese grado. El Madrid es una excepcionalidad, no se parece a España. pues que yo creo que, no sé, si te vas ahora a una aldea angoleña y le preguntas al primero que veas, dime 3 cosas que sepas de España, así en frío, yo Y creo que te una dirán de... Vinicius, Rodrigo y Militao, tres Claro, españoles, es tres que españoles. el Claro. Madrid o sea, no sé, vamos, el Madrid de hecho proyecta en el mundo desde hace 100 años, 120 años ya, una imagen que yo creo que a España como Estado y como sociedad y como país le estaría bastante, o sea, le debería resultarle conveniente asociarse a ese tipo y a esa imagen, porque fuera de nuestro redil ibérico absurdo, lleno de mezquindades y de envidias, el Madrid en Francia, el Madrid en Italia, el Madrid en Hispanoamérica, el nombre del Madrid evoca excelencia. La Excelencia. gente habla del Madrid con respeto y con admiración y con envidia Exactamente. sana, con envidia de admiración. Y yo creo que eso es lo mejor, o sea, eso marca España, o debería serlo, vamos, yo creo. Vamos. Pero bueno, somos universales, o eso tendemos y no lo aceptan, intentamos apurar la excelencia como algo que trasciende a otros objetivos identitarios y tal, pero tampoco lo entienden. Al final vamos a tener que acoger el lema ese del Atlético de Madrid, de lo de no lo pueden comprender, pero bueno. Pero Pero yo solo te voy a, para terminar un poco el debate, yo creo sí, que solo te voy a decir que las personas que mejor han entendido lo que significa ser madridista son franceses con padres y abuelos argelinos. Yo creo que nadie como Zidane o Benzema entiende mejor y representa mejor lo que significa ser de Madrid, y no tiene nada que ver con España, como identitariamente no tiene nada que ver con España. Entonces, a partir de ahí ya lo que diga Mr. Chip o el otro, el de la moto, pues la verdad claro. nos debería dar un poco igual. Pues así lo vamos a dejar, Antonio. Fíjate, hemos empezado hablando de la presencia de español y hemos acabado hablando de qué es España y qué es ser español, ¿no? La deriva. Sí, Bueno, sí. pues un placer, Un placer. como siempre, y nada, hasta la próxima. Pues cuando tú quieras. Un abrazo. Venga, chao. Los mismos que no te venden un solo jugador son los mismos que luego te reprochan que no tengas españoles.